el expresidente peruano Alan García se disparó este miércoles en su domicilio de Lima cuando iba a ser detenido por orden de la justicia por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, según medios peruanos. En medio de una gran confusión, el exmandatario, 1985, 1992, 2006, 2011, fue ingresado en el Hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía. Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja y, poco después, su hijo ingresó rápidamente en el hospital. La Policía Nacional llegó esta mañana al domicilio del otrora mandatario, investigado por el escándalo de Odebrecht, que en Perú ya suma 4 expresidentes investigados: Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Junto con la detención de García, su exministro de Presidencia, Luis Nava, también fue puesto en custodia, según informan los medios locales. Cabe recordar que la investigación contra de García y Nava se explotó luego de que la Fiscalía detectara que el exministro habría recibido más de $4 millones por parte de Odebrecht por la adjudicación de las obras de la línea 1 del Metro de Lima. El abogado del exmandatario confirmó a la prensa local que García permanece internado tras sufrir una lesión, pero no precisó más, dado que iba en camino al centro médico. Algunas fuentes aseguran que el cuestionado político habría atentado contra su vida al momento en que las fuerzas policiales ingresaron a su domicilio, narran medios peruanos. RPP de Perú confirmó que García atentó contra su vida, y que permanece grave en un centro asistencial. Una información, sin embargo, que aún no tiene confirmación oficial. La corrupción en Perú fuerza la caída del gobierno de Alan García. El presidente acepta la renuncia en bloque del gabinete por el escándalo del Petrogate-Yeude Simón, gobernador provincial, nuevo primer ministro. Hemos hecho un faenón. Esta ha sido la frase más comentada por los peruanos la semana pasada. Así se felicitaron por teléfono el 11 de septiembre el abogado Alberto Quimper, director de Perú Petro, la empresa estatal encargada de promover la inversión en hidrocarburos en el país. Y Rómulo León Alegría, exministro del primer gobierno de la centroizquierdista Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, 1985-1990. El faenón del que hablaban era la obtención de 5 lotes de exploración petrolífera para la empresa noruega Discover Petroleum. Las grabaciones de esta y otras conversaciones telefónicas, en las que queda claro que, además de conflicto de intereses, hubo sobornos. Se dio a conocer el pasado domingo en varios medios de comunicación, y han terminado por tumbar al gobierno de Jorge del Castillo, que presentó su dimisión en bloque, aceptada el viernes por el jefe del Estado, Alan García. Para salir del atolladero, García ha encargado rápidamente la formación del nuevo gobierno a Yeude Simón, quien confirmó ayer la noticia en una emisora de radio. La elección de Simón, un izquierdista independiente muy reconocido por su labor al frente de la región de Lambayeque y por su talante dialogante, parece orientada a generar confianza entre los ciudadanos, y a acercarse a los sectores de izquierda, y a las regiones que criticaban las políticas del Ejecutivo. Fernando Rospigliosi, el analista político y exministro del Interior que hizo públicas las primeras 4 grabaciones, se conocen 7, sostiene que el caso no termina allí. Las referencias en las conversaciones muestran que hay otras personas, de más alto nivel, implicadas, sostiene. Aunque todavía no se ha podido demostrar la vinculación de esferas más elevadas, el Petrogate ha sacudido con fuerza a un gobierno que tiene en la lucha contra la corrupción uno de sus peores pasivos. Es el error repetido del primer ejecutivo aprista que, además de dejar al país sumido en una grave crisis económica, protagonizó varios escándalos. Casos como el tren eléctrico, el proyecto de Metro de Lima,
que aún no ha concluido la compra de aviones Mirage para la Fuerza Aérea, se recuerdan ahora como ejemplos de irregularidades nunca aclaradas del todo. La corrupción se trajo abajo al gobierno de Alan García entre 1985 y 1990, recordó Lourdes Flores, líder de Unidad Nacional y ex candidata presidencial. García tiene bien presente esta debilidad, y cada tanto se expresa con dureza contra los funcionarios corruptos. A los envueltos en el Petrogate los ha calificado de ratas, víboras, felones y fariseos. Los excesos verbales del presidente tratan de ocultar la lentitud con la que se ha reaccionado ante la denuncia, asegura Rospigliosi. La impresión general es que el partido del gobierno es incapaz de controlar la voracidad de sus militantes. Tanto Quimper como León Alegría fueron apristas hasta el lunes, cuando fueron expulsados, y que las iniciativas para controlar la corrupción son ineficaces. Un ejemplo es la Oficina Nacional Anticorrupción, que se creó el año pasado con una prestigiosa ex magistrada a la cabeza, y que recientemente fue desactivada sin que haya dado resultados significativos. León Alegría sigue prófugo y se teme que haya logrado escapar al extranjero. El Petrogate ha generado hasta el momento un solo detenido, Quimper. Tampoco se encontraron los discos duros de sus ordenadores, donde se presumía que era posible hallar más información comprometedora. Los contratos con Discover Petroleum quedaron en suspenso, y se ha planteado la posibilidad de revisar todas las concesiones petroleras recientes. De momento, el gran perdedor de esta crisis es el gobierno, con un jefe de Estado cuya popularidad roza el 15% pese a que Perú, incluso en tiempos de turbulencia financiera internacional, vive su mejor momento económico en décadas. El alza de precios y la corrupción son los males por los que se recuerda la nefasta primera administración de Alan García. El otro es el narcoterrorismo, que reapareció esta semana de mano de Sendero Luminoso con un atentado con 16 muertos. Alan García, una investigación más para un expresidente con un historial de denuncias. El expresidente ha sido denunciado e indagado anteriormente, pero siempre ha salido librado de la justicia. Alan García será investigado por la justicia. La Fiscalía tiene en la mira al exmandatario por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la concesión de la línea 1 del Metro de Lima a la empresa Odebrecht, operación que se realizó durante su segundo gobierno, 2006-2011. De lo que se sabe hasta hoy, por la investigación fiscal, es que la firma brasileña pagó $8 millones estadounidenses, 100.000 en sobornos para adjudicarse la ejecución de los tramos 1 y 2 de la referida obra, en 2009 y 2011, respectivamente. Por este hecho, se han detenido a 3 exfuncionarios de la gestión aprista, el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, el ex miembro del Comité de Licitación del Tren, Edwin Luyo, y el ex funcionario del Viceministerio de Comunicaciones, Miguel Navarro. Todos están involucrados en el pago de coimas. Pero no es la primera vez que el Ministerio Público investiga a Alan García, y tampoco es nuevo que el ex jefe de Estado esté involucrado en denuncias. Lo curioso es que pese a ello, el líder aprista ha salido librado de los procesos judiciales. Aquí otros casos en los que el líder aprista está y estuvo implicado: caso El Frontón, 1986, fue investigado por la masacre de reclusos del penal El Frontón durante su primer gobierno, 1985-1990. El Poder Judicial había dictado la prescripción del delito que cometieron exmarinos al ejecutar las matanzas, pero el Tribunal Constitucional dejó sin efecto, en 2017, la resolución al considerar que sí hubo delito de lesa humanidad. Caso Bxi, 1992, fue denunciado por enriquecimiento ilícito por su presunta participación en el pago de millonarios sobornos del Banco de Crédito y Comercio Internacional, BCI, a altos funcionarios del Banco Central de Reserva del Perú. Caso Narcoindultos, 2008.
Durante su segundo gobierno, Alan García liberó a sentenciados por narcotráfico otorgándole el indulto. El delito prescribió. El caso estuvo envuelto en escándalos porque se denunció que esta medida se habría aplicado luego de que los presos pagaron para ser excarcelados o que se les reduzca la pena. Por ello fue preso el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel. Caso Petroaudios, 2008. En 2016, la tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió a todos los implicados en el caso de los Petroaudios. Un escándalo que estalló durante el segundo gobierno de Alan García, y que descubrió un presunto manejo irregular en licitaciones de algunos lotes petroleros en beneficio de la empresa noruega Discover. Caso Baguazó, 2009. En 2015, familiares de los policías que murieron durante un enfrentamiento con indígenas en la localidad de Bagua, Amazonas, denunciaron penalmente a García por el presunto delito de homicidio culposo, y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. El conflicto sucedió en junio de 2009 y fue bautizado como Baguazo. Caso Agua para Todos, 2015. La megacomisión que investigó el gobierno de García encontró irregularidades en el programa Agua para Todos. La comisión aprobó acusar a García y otros exfuncionarios constitucionalmente, pero el Poder Judicial no investigó el caso. Denuncia de militante aprista, 2016. La militante aprista Ángela Valdés denunció al expresidente Alan García, y a su exesposa Pilar Nores por el delito de lavado de activos. La Fiscalía investiga el caso.